Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en este video discutiremos el ejercicio 1 de la unidad 3, morfosintaxis, la parte 3, argumentación sintáctica, una de las más importantes para conocer la metodología intuitiva y la formulación de hipótesis en la sintaxis. Este vídeo forma parte de los cursos ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, y LING 6010, Lingüística General. Si estás en este vídeo, es importante que hayas visto el vídeo dedicado a las partes 1 y 2, que son las herramientas básicas de estudio sintáctico. Estas son los juicios de gramaticalidad y las pruebas de constituyentes. ¿Por qué? Porque en este vídeo de argumentación sintáctica haremos formulación de hipótesis semiformales usando pruebas de constituyentes que derivarán secuencias a las que les asignaremos juicios de gramaticalidad. De esa forma es que vamos a derivar comportamientos sintácticos y decidir qué comportamientos sintácticos producen gramaticalidad, cuáles no, e intentar predecir los próximos comportamientos sintácticos. El vídeo que le sigue a este son las partes 4 y 5, que incluyen las representaciones arbóreas reduccionistas, que incluyen formulación de hipótesis ya formales, es decir, ya con valor predictivo general para el español por lo menos, que es la lengua que estamos estudiando, y también abordan el tema de la ambigüedad estructural y cómo la sintaxis en su compromiso con la semántica, expresado en el principio de composicionalidad, contribuye a la desambiguación y a la expresión de estructuras sintácticas correspondientes con estructuras semánticas, es decir, estructuración sintáctica, orden y combinación de palabras que puede recibir interpretación en la forma lógica, en los módulos externos de la producción o generación lingüística. Procedamos rápidamente a la discusión del ejercicio 1, parte 3, argumentación sintáctica. Parte 3. Argumentación sintáctica. Esta destreza es imprescindible para todo buen lingüista porque implica la inducción al error, el método intuitivo inductivo en el que vamos encontrando comportamientos lingüísticos, desarrollando hipótesis para explicarlos y luego encontrando nuevos datos que refutan esas hipótesis. Ese es el método, ese es el proceder lingüístico. Aplicaremos como siempre la navaja de Occam, que nos dice que la explicación sencilla es la mejor hasta que hallemos, como ya dije, datos o prueba empírica que cambie, que nos obligue a reformular la hipótesis que habíamos establecido. Recuerden que en la sintaxis, igual que en la fonología y en la semántica, estamos haciendo lingüística a partir del habla. En términos sausurianos, el habla es la manifestación física de la lengua, que es el sistema que está en nuestro cerebro y que a su vez refleja una capacidad universal que es el lenguaje, que contiene la gramática universal y ese conocimiento tácito. Como ese conocimiento es tácito, no tenemos acceso directamente a él, tenemos que trabajar con los datos que recibimos del habla y tratar de manifestar constructos teóricos, propuestas, para ver si acertamos o nos acercamos a una descripción de lo que ocurriría en nuestro cerebro, porque no podemos meternos a nuestro cerebro, a nuestra boca, a poder formular y ver directamente cómo es que se genera el lenguaje. Esa generación del lenguaje entonces es todo el tiempo hipotética o especulativa. Para poder hacerla válida tiene que ser lo más formal posible. Una teoría formal implica consecución, consecuencia, consistencia matemática y consistencia argumentativa.
Bueno, toda esa introducción para analizar esta parte, la parte 3. En la parte 3 se nos ofrece este estímulo. Siempre que aparecen unas oraciones que se nos dan en unas instrucciones, en lingüística se les llama oraciones estímulo. Gastón analiza Doritos desconsoladamente. Gastón amarra sentimientos actuando. Gastón vende nubes con precisión. Otra característica del análisis sintáctico es que si mencionamos estas tres oraciones por primera vez, usualmente en los libros, en los textos, esas oraciones nos referimos a ellas a través de su número, de su nomenclatura. Por ejemplo, en lugar de volver a mencionar Gastón amarra sentimientos actuando, esta la B. De ahora en adelante, si esto fuera un libro de sintaxis, hablaríamos de 1B, 1C, 1A y así por el estilo. Y ya el lector recuerda que esa estructura tiene un patrón de Gastón amarra sentimientos actuando. Otro disclaimer o advertencia importante para este ejercicio es que en este ejercicio vamos a trabajar con la metodología intuitiva. Por lo tanto, no vamos a usar o vamos a evitar siempre que podamos evitar el lenguaje de la gramática tradicional o normativa. Palabras que no pueden aparecer en la contestación de este ejercicio para el ejercicio 2, que es para nota, y para el examen. No puede aparecer sujeto, no puede aparecer objeto, no puede aparecer complemento circunstancial, no puede aparecer incluso concordancia, no puede aparecer verbos de régimen preposicional. Toda esa terminología de gramática tradicional vamos a evitarla porque queremos hacer un análisis lo más puro posible, lo más empírico posible y lo más guiado posible por nuestro conocimiento tácito para intentar descifrar ese conocimiento tácito sin estar contaminado por análisis previos que nos han hecho y que nos han impuesto. Ahora sí, ya leímos la oración estímulo. Tiene tres versiones: Gastón analiza Doritos desconsoladamente, Gastón amarra sentimientos actuando y Gastón vende nubes con precisión. Directrices. Es bien importante seguir las directrices porque son las que controlan cómo será la formulación hipotética, la formulación de hipótesis. En la secuencia 1, observe detenidamente los constituyentes destacados en azul y negro. Esto de azul y negro es algo mío. Usualmente los sintaxistas trabajan con otras marcas, entiéndase diacríticos, numeritos abajo, numeritos arriba, corchetes o constantes matemáticas o funciones matemáticas. Para facilitarles la vida y que no se me asusten mucho, yo pues adapto este tipo de ejercicio a color coding, a código de color u otras estrategias que sean un poco más cómodas y llevaderas para ustedes. Identifique la categoría de cada constituyente. ¿Cuáles son las categorías con las que vamos a trabajar? Las que aparecen en la presentación. Son los únicos términos que adoptamos de la gramática tradicional. Aplique las pruebas de elisión, es decir, elipsis o eliminación, y movimiento en los constituyentes en cuestión. ¿Cuáles son los constituyentes en cuestión? Los que están en azul y negro. De manera que si se nos pide elisión, vamos a eliminar los constituyentes en azul, vamos a eliminar los constituyentes en negro. Si se nos pide movimiento, desplazaremos los constituyentes en azul, desplazaremos los constituyentes en negro a posiciones distintas de la oración. Como están pospuestos, usualmente lo que vamos a hacer es que los antepondremos, los adelantaremos en la oración. Del procedimiento extraiga una hipótesis sintáctica para describir el comportamiento de los constituyentes destacados en azul y los constituyentes destacados en negro. Este ejercicio es bastante libre, no les coloca una hipótesis hecha para que la refuten, ni los dirige a ejemplos específicos, sino que les dice: mueva y elimine y dígame algo sobre el comportamiento de esos constituyentes. Ese algo puede ser, vamos a ver cómo va a ser ese algo. Por último nos dice: argumente su hipótesis.
De modo que debe haber ejemplos y datos empíricos suficientes para que esa hipótesis se sostenga. Tiene que ser consecuente o consistente. Muy importante en ejercicios de este tipo, las condiciones. No use datos léxico-semánticos sobre cada una de las palabras, sino la información que hubiere obtenido de las pruebas de constituyentes. Ese hubiere es el futuro de subjuntivo compuesto, hubiere obtenido. A lo que me refiero es que no use datos sobre las definiciones de las palabras, sino que usará la información, las conclusiones a las que usted llegue después de hacer las pruebas de constituyentes. Usted hace elisión y movimiento, mira lo que pasó y llega a una conclusión hipotética o teórica. ¿A qué me refiero con no usar los datos léxicos semánticos? Pues estas oraciones son oraciones ilógicas, ¿verdad? Gastón analiza Doritos desconsoladamente. Es una oración que no tiene lógica a menos que esté en un cuento o en un poema. Pues esa situación, el hecho de que sea ilógica o de que no tenga sentido o de que sea cómica o absurda, eso no puede influir en el análisis que haremos. El análisis que haremos será puramente estructural, sintáctico, es decir, de orden y combinación para lograr una interpretabilidad mínima. Observen que aunque Gastón analiza Doritos desconsoladamente, es semánticamente anómala, es una oración semánticamente anómala, no tiene sentido, tiene interpretabilidad y por eso es gramatical. Sigue los patrones articulatorios de la lengua en cuestión, la reconozco como español y la puedo contextualizar en un cuento o en un poema. Por lo tanto, tiene interpretabilidad mínima, que es la que provee la sintaxis. Ese es el significado pertinente a la sintaxis. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio. La oración original dice 1A, Gastón analiza Doritos desconsoladamente. 1B, Gastón amarra sentimientos actuando. 1C, Gastón vende nubes con precisión. Si aplicamos la prueba de elisión a los constituyentes en azul y negro, pues tendríamos que eliminarlos los dos a la vez. Veamos qué sucede. Gastón analiza es agramatical, Gastón amarra surge agramatical y Gastón vende le damos un juicio de gramaticalidad agramatical. ¿Por qué criterios? Principalmente por el 1 y por el 2. No sigue los patrones articulatorios de la lengua en cuestión, del español, y no lo puedo reconocer como una muestra de español. ¿Por qué? Porque cuando digo Gastón analiza, automáticamente me pregunto, ¿analiza qué? Cuando digo Gastón amarra, automáticamente me pregunto, ¿amarra qué? Y cuando digo Gastón vende, automáticamente me pregunto, ¿Gastón vende qué? Por lo tanto son agramaticales. Y algunos de ustedes me dirán, profesor, pero Gastón analiza es una oración que yo diría, porque si contesto una pregunta o si decimos, ¿qué está haciendo Gastón? ¿Qué hace Gastón? Pues Gastón analiza. En la oficina, ¿a qué se dedica Gastón? Ah, él es el que analiza. Pues esa prueba que acabas de hacer es una prueba que no tiene que ver nada con la sintaxis, tiene que ver con la pragmática, porque estás tomando esta oración y la estás poniendo en un contexto pragmático, en el contexto de la oficina, en el contexto de una pregunta-respuesta, etc. De modo que lo que salvaría a la oración Gastón analiza sería estar en el registro informal y aparecer como respuesta a una pregunta. Ese no es un análisis pertinente a la sintaxis porque le estamos salvando la gramaticalidad de la oración a partir de una variable adicional que es la variable pragmática. Para el análisis sintáctico se supone que tenga interpretabilidad mínima estando aislada. Y aislada, Gastón analiza, no tiene interpretabilidad mínima porque automáticamente me voy a preguntar ¿qué analiza? Lo mismo con Gastón amarra y lo mismo con Gastón vende. Si eliminamos los constituyentes
en azul solamente obtenemos Gastón analiza desconsoladamente, Gastón amarra actuando, Gastón vende con precisión. Observen que las tres siguen siendo agramaticales. Cuando establecemos hipótesis sintácticas, vamos a tener en mente la pregunta principal de la sintaxis lingüística. Esa pregunta es ¿cuál? ¿Cómo se ordenan y combinan las palabras para producir secuencias con interpretabilidad? Es decir, para producir secuencias procesables en la forma fonética y en la forma lógica, que es la semántica. Cuando nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta de que de los constituyentes en azul y de los constituyentes en negro, al mantener los constituyentes en negro, las oraciones siguen siendo agramaticales. Eso significa que los constituyentes en negro son superfluos para el orden y la combinación de las palabras con interpretabilidad mínima. Esos constituyentes en negro, desconsoladamente actuando y con precisión, parece que no tienen ningún poder en la gramaticalidad de la oración. Eliminarlos, los eliminamos y son agramaticales. Y los mantenemos y la oración sigue siendo agramatical. Por lo tanto, ellos no le dieron nada a la oración que la pudiera hacer gramatical. Sin embargo, cuando vamos a eliminar, en esta prueba eliminamos los constituyentes en azul y mantuvimos los constituyentes en negro. Cuando se mantienen los constituyentes en negro, que es desconsoladamente actuando con precisión, la oración sigue siendo agramatical, que es el análisis que acabo de hacer. Ahora, cuando eliminamos esos constituyentes en negro y mantenemos los constituyentes en azul, sí se produce interpretabilidad mínima. Gastón analiza Doritos, tiene interpretabilidad mínima. Gastón amarra sentimientos, tiene interpretabilidad mínima. Y Gastón vende nubes, tiene interpretabilidad mínima. Ya se van dando cuenta que entonces los constituyentes del tipo azul, Doritos, sentimientos y nubes, son más necesarios para que haya una oración mínima que los constituyentes desconsoladamente actuando y con precisión. ¿Cuáles son los constituyentes desconsoladamente actuando y con precisión? Pues ya sabemos, como ustedes saben, ya pueden ir intuyendo que son los adjuntos, lo que tradicionalmente se comportaría como un complemento circunstancial, entre comillas. Ah, pero ahí está actuando y actuando es un gerundio. Ah, pues según la gramática tradicional, actuando no puede aparecer en esa posición. Pero miren qué bien aparece aquí siendo la oración gramatical. Rápidamente comentaremos sobre ese otro aspecto. Las instrucciones nos decían que hiciéramos elisión y movimiento, así que vamos a hacer movimiento a ver qué encontramos. Hasta ahora tenemos más o menos una hipótesis. Podemos hipotetizar que desconsoladamente actuando y con precisión no son necesarias para la oración mínima, mientras que Doritos, sentimientos y nubes sí lo son, para que la oración sea gramatical. Vamos a usar la prueba de movimiento a ver si esa hipótesis se sostiene. Movamos los constituyentes en azul. Si movemos los constituyentes en azul, Doritos analiza Gastón desconsoladamente, agramatical. Sentimientos amarra Gastón actuando, agramatical. Nubes vende Gastón con precisión, agramatical. Son hiperbatón, pero los hiperbatón no se producen regularmente en el habla que viene de la lengua y que viene del lenguaje. Los hiperbatón son habla modificada que aparece solamente en poesía y en cuentos. De modo que estas tres oraciones son agramaticales, no se conocen como muestras regulares del español y no siguen sus patrones articulatorios. Al contrario, rompen los patrones articulatorios. Por eso es la poesía, romper los patrones. Sin embargo, cuando movemos los constituyentes en negro, tenemos oraciones gramaticales. Desconsoladamente Gastón analiza Doritos, actuando Gastón amarra sentimientos,
con precisión vende nubes. Con precisión Gastón vende nubes. Gastón desconsoladamente analiza Doritos. Gastón actuando amarra sentimientos. Gastón con precisión vende nubes. Esto significa que los constituyentes en negro se pueden eliminar y se pueden mover y no hacen ningún cambio en la gramaticalidad de la oración. Aquí los eliminé en negro y no produjeron agramaticalidad. Aquí los mantuve y siguieron produciendo la misma agramaticalidad que se había producido cuando eliminamos los que estaban en azul. Acá los movimos y siguen manteniendo gramaticalidad, mientras que cuando los que están en azul se mueven, la oración se hace agramatical. Parece entonces que los constituyentes en azul tienen que estar en una posición fija. Por lo tanto, son más determinantes del orden y combinación de las palabras para la interpretación mínima que los constituyentes en negro, que son menos determinantes para ese orden y esa combinación, porque los puedo mover y los puedo eliminar y no hay consecuencias. Mientras los que están en azul, que tienen que estar detrás del verbo, Doritos, sentimientos, nubes, y tienen que aparecer, no los puedo eliminar si quiero tener interpretabilidad mínima, es decir, gramaticalidad. La hipótesis entonces se comprobó. ¿Cómo la formularíamos? Bien facilito, lo más intuitivamente posible, pero con un lenguaje formal. Los constituyentes Doritos, sentimientos y nubes son necesarios para que sus respectivos verbos formen una oración gramatical y exigen un orden particular para que la oración tenga la interpretación composicional originaria. Esto quizás es muy formal para ustedes, pero con que mencionen la oración tenga interpretabilidad mínima, estamos bien. Es decir, para que forma lógica la pueda procesar, como establece nuestra pregunta base de la investigación sintáctica. Hasta ahí, si contestaban hasta ahí, la contestación habría estado correcta, porque eso es lo que podemos concluir de las pruebas de constituyente. No obstante, les coloco más observaciones para que miren todo lo que se puede extraer de dos simples pruebas de constituyentes hechas en distintos constituyentes de las oraciones. También, si alguno de ustedes contestó lo que se dice acto seguido, habría tenido correcta la respuesta. Los verbos analizar, amarrar y vender tienen en común que necesitan constituyentes del tipo Doritos, sentimientos y nubes. Entonces, como yo espero que ustedes apliquen un poco de la teoría que han aprendido, podríamos decir que los constituyentes del tipo Doritos, sentimientos y nubes se fusionan, hacen que el verbo se proyecte y crezca en su interpretabilidad. En cambio, los constituyentes desconsoladamente actuando y con precisión no son necesarios para que los verbos formen una oración gramatical y no exigen un orden particular para que la oración tenga la interpretación composicional originaria o para que la oración tenga interpretabilidad mínima. Los constituyentes del tipo desconsoladamente actuando y con precisión se adjuntan. Ya podemos concluir que son realmente adjuntos. Producen recursión, no producen que el verbo crezca. Sin embargo, están contenidos bajo el dominio del verbo. Así que el verbo se repite en la proyección máxima que había alcanzado, no crece, no se proyecta más, pero contiene a estos elementos desconsoladamente actuando y con precisión dentro de su alcance sintáctico. Por eso es que decimos que esos adjuntos modifican, entre comillas, al verbo o contestan cómo la acción ocurrió. Esa contestación, ese análisis que acabo de hacer de que modifican o contestan es un análisis semántico que hacemos posteriormente, luego que la sintaxis estableció sus patrones, ¿verdad? No es un análisis puramente sintáctico, pero manifiesta el compromiso que tiene la sintaxis con decirle a la forma lógica qué va a hacer.
La sintaxis acomoda de una manera para que la forma lógica diga, ah, ok, yo interpreto este adjunto como que modifica al verbo. Y por último hacemos el comentario sobre el gerundio, que con esta prueba de constituyente nos damos cuenta de que ese gerundio que nos dice la gramática tradicional que es incorrecto y que yo mismo en los cursos de redacción condeno y que en las reseñas les voy a marcar como incorrecto, realmente es puramente gramatical, es muy efectivo gramaticalmente, de hecho proviene del gerundivo del latín. En el latín existía esta estructura. Esa hipótesis la podemos probar con las pruebas de constituyentes. Además, en este entorno, el constituyente actuando de categoría verbal tiene el mismo comportamiento que desconsoladamente de categoría adverbial y con precisión de categoría preposicional. Es decir, ese gerundio realmente es como si fuera una preposición, un sintagma preposicional o un adverbio, un sintagma adverbial o un adverbio mínimo. ¿Por qué? Porque realmente, según estas pruebas de constituyente, por lo menos según estos datos y según observaremos en el futuro en algunos otros ejemplos, tiene comportamiento de mero adjunto, igual que desconsoladamente e igual que con precisión. Cuando vayamos a las estructuras sintácticas, que es la parte 5, las representaciones arbóreas reduccionistas, nos daremos cuenta de que esa hipótesis es correcta. Estos elementos en negro ocupan una posición en la estructura muy distinta que los constituyentes en azul. Los constituyentes en azul y los constituyentes en negro tienen que ocupar posiciones distintas en la sintaxis para que podamos hacer las predicciones correctas. En el español, en el lenguaje universal y para que la semántica pueda procesar esas oraciones con su significado mínimo en sus alcances sintácticos. Lo que acabo de decir no es otra cosa que para que tenga adecuación explicativa y adecuación descriptiva o correlato con la semántica. Eso es todo. Recuerde que si tienen preguntas, por favor hágalas públicamente en un mensaje público en Edmodo o Moodle, según la plataforma que estemos usando en el semestre, o en la clase. Por favor, anote las preguntas y lleve las preguntas a la clase luego de haber estudiado exhaustivamente y haberse intentado usted mismo contestarse la pregunta usando todos los materiales que yo le proveo a usted, lecturas, presentaciones, videos, etc. También me puede enviar un mensaje directo en Moodle o Edmodo o a mi correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu. Si envía un mensaje público en Edmodo o Moodle es mejor porque los compañeros lo ven y pueden beneficiarse de la respuesta, lo mismo que si hace la pregunta en clase. El próximo vídeo aborda las partes 4 y 5 del ejercicio 1 de la unidad de sintaxis, en las que trabajamos con representaciones arbóreas reduccionistas para formular hipótesis formales que predigan comportamientos del español y desambiguar, es decir, poder trabajar con las oraciones ambiguas desde el punto de vista de la ambigüedad estructural en morfosintaxis y su compromiso con la semántica composicional o el principio de composicionalidad. Ese ya sería el último vídeo de este ejercicio, solo queda uno, así que nos vemos pronto.